Hola a todos, todas y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Arte y Labia. Hoy estuvimos con Juan Esteban Reyes, él es pintor. Como cada semana les pedimos que ingresen a su Instagram. Es tal cual como suena, Juan Esteban Reyes, y al final tiene un guión abajo. Mi nombre es Bárbara Quiroga, estamos con Laila Pizarro. ¿Qué te pareció conversar con Juan Esteban? Me encantó. Me encantó su proceso de crear arte. Él es súper riguroso en sus tiempos, en darle... En sus tiempos me refiero a que bocetea su obra, la analiza, la piensa, la trabaja, la borra, la vuelve a hacer. Sí. Y eso es lo que a mí me gusta del arte, de la experimentación, de nunca estar siempre seguro en qué va a salir. Y también él hace serigrafía, trabaja como maestro de serigrafía. Bueno, igual en el podcast Ahí le explica, le claro. explicamos qué es lo que es esto de verdad. Entonces hablamos de capas, de color, de transparencias. Entonces es súper entretenido. Para mí, cuando hablamos de técnicas, es lo que más me gusta. Así que escúchenlo, está súper bueno. Además, este es nuestro último episodio de la temporada. Entonces ¿verdad? volvemos en marzo. Y vamos a hacer algo en el Instagram Live o algo por ahí. Pero así Vamos que a estar disfrútenlo presentes. mucho y tenemos caleta de episodios que pueden escuchar de antes también. Así que disfruten su verano. Invitadísimos. Gracias por estar ahí, por haber estado. Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo ha ido tu semana? Súper bien. Va a ser un día martes. Estupendo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, nosotros llegamos a Juan Esteban por muy randommente, en verdad. Sí. Como que un amigo me compartió muchos perfiles de personas que a él le gustaban mucho y llegaste tú entre ellos, y cuando hicimos así empezamos a ver, nos encantó lo que haces. Como que fue así como él, sí, tiene que estar. Así que Gracias. por eso estás aquí. Sí, Muchas me gracias encantó. por la- Y vemos las pinturas, me encantan tus pinturas. Sí. Y creo que las he visto en vivo, pero no quiero decir dónde porque capaz que no sean ellas, pero siento que las he visto y que me impresionaron mucho en vivo. Pero no hice mi tarea de buscarlo si era correcto o no, entonces me quedé callada. Que quede en suspenso mejor. Que voy a quedar en suspenso. Vamos a quedar en que sí las vi y que es de como, wow. Bien, queremos partir con saber cómo eras tú de pequeño. Nos causa curiosidad eso de todos ustedes, de todos los artistas que pasan por acá. ¿Cómo ocurre que te transformas ahora en la persona que eres ahora, el artista que eres ahora? Entonces, queremos saber, no sé, ¿tenías hermanos? ¿Dónde creciste? Si creciste en una casa, en un departamento, o no sé, si tenías un lugar favorito de chico. ¿Cómo eras tú cuando eras chico? Estupendo. Bueno, primero, de verdad, muchas gracias por la invitación. Fue muy... Después de una cuarentena, es muy, muy grato estar acá hablando y sobre todo presencial. Sí. Así que se agradece. De verdad, muchas gracias. La infancia, bueno, yo en realidad me crié fuera de Santiago, en Padre ¿Ya? Hurtado. Somos 4 hermanos. Tengo una melliza, Belén, y 2 hermanos más, un hermano y una hermana, Javiera y Domingo. Ah, son 2 y 2. Exacto, somos 2 y 2. Y bueno, y coincide que también que nos llevamos muy poquito entre los 4. Ah, era como una Entonces, pandilla. exactamente. Y lo que sucedía también es que nosotros vivíamos en Padre Hurtado e íbamos al colegio a Isla de Maipo, ya que quedaba, bueno, en locomoción en ese tiempo, yo me acuerdo que nos demoramos como entre 30 y 40 minutos. ¿Ya? Y entonces no teníamos, era una casa con un patio relativamente grande, entonces hacíamos mucha vida entre hermanos. Era éramos Qué muy, bacán. muy unidos, muy unidos. Entonces, yo creo que eso fue muy, muy power para mí. El hecho también de tener esta cercanía con mis hermanos y hermanas. Y sobre todo también el hecho que empezamos a generar como, bueno, las típicas dinámicas como de hacer cosas en la casa, desde, no sé, inventar un circuito de baile o de competencia o en un momento me acuerdo que mi papá por un emprendimiento medio loco que trató de hacer ¿Ella? fue a Estados Unidos, trajo una cámara, estamos hablando como de los años 90, ¿Ya?
Y nosotros un poquito más grandes después agarramos la cámara y nos empezamos a grabar videoclips caseros. Entonces era muy pelacable. Y eso de registro hasta ahora, pero Eso te iba a va preguntar. a quedar muy oculto. Nadie lo verá. Nadie lo verá. ¿Y ustedes lo han visto últimamente? Sí, sí, es nostálgico, muy nostálgico. De más, Es po. increíble. Es que qué loco verse de chico como en vivo, o sea, como moviéndote, digamos, no en fotos. ¿Y qué Absolutamente. hacían? O sea, hacían como una película, una Sí, serie. era ¿Qué? súper, era demasiado divertido porque nos poníamos a grabar, ponte tú a hacer las versiones del Festival de Viña. Entonces empezamos a personificar, no sé, pues, en una yo era Michael Jackson, entonces hablaba en inglés y mi hermana me traducía lo que yo hablaba en inglés. Cosa que hasta el día de hoy no hablo mi inglés súper así Tarzán, muy malo. Y entonces eran puro también, bueno, eran imitábamos a otros artistas, después con mi hermano también empezamos, me acuerdo, a tratar de hacer como películas, cosas, pero muy así, muy como casera, por así decirlo, ¿cierto? Y, sorry. No, está bien. Y yo creo que por ahí partió como, fue súper relevante esa relación. Y yo la recalco mucho y la recuerdo con demasiado cariño e importancia porque todo lo como mi hermana melliza y yo éramos los más pequeños, ¿cierto? ¿Ya? Domingo seguía a mi hermano y después venía Javiera. Entonces todo lo que hacía Domingo lo hacía yo y todo lo que hacía Javiera también me llamaba mucho la atención. Claro. Entonces por ahí partió yo creo estas primeras como... cosillas que me empezaron a llamar la atención, que por ahí Domingo se puso a dibujar y yo me acuerdo que replicó este retrato de Van Gogh, que está este personaje que era, creo que es un marinero que está como en el bar, ¿ya? Y lo hizo con lápiz y le quedó increíble, le quedó súper bacán. Y yo lo vi y dije, yo quiero hacer eso. Y me puse a dibujar, me acuerdo, a dibujar. Y me acuerdo que empecé a dibujar los monos que me interesaban a mí, que era Claro. Dragon Ball Z, anime, todas esas cosas. Y de repente me resultaba muy fácil dibujar. Mi hermano se picó, dejó de dibujar y agarró la guitarra. Entonces, y yo seguí dibujando y por ahí también agarré la guitarra, pero claramente No era por ahí. Sí, le pongo ganas, pero no más que eso. Entonces por ahí me empecé como a dar cuenta que me gustaba ¿Y de qué hora estamos dibujar. hablando ahí? Tenía como 9, 10 años, yo creo. Y claro, sí, tenía como esa edad. Y también me pasó algo que lo recuerdo así como el día de ayer, que mi hermana siempre hizo ballet clásico, muy clásico, en el municipal, desde muy chiquita. ¿Ya? Ella estaba en el municipal entre muy pequeña. Sí, Sí. como 6 años, creo. Claro, 6, 5. 6. Entonces yo me acuerdo que también un poco la dinámica cotidiana giraba en torno a ciertos horarios porque mi papá tenía que después ir a buscar a mi hermana a Santiago porque estábamos en Padre Hurtado, Sí, po. tenía que ir al municipal y bueno, en ese trayecto mi hermana igual le costó porque se vuelve bien duro para ellas también como la carrera de bailarina y de repente, bueno, empieza también a hacer clases de teatro en el colegio, a tomar clases de teatro, perdón, y me acuerdo haberla visto en un monólogo que hace, vestida de blanco en el escenario en el colegio, y yo la vi y lo primero que me dio una sensación como de vergüenza ajena, así como ¡ay, chuta! Así como, me puse muy nervioso, así muy nervioso, como que y se puso a actuar y quedé así, pero helado, y los pelos así de gallina, y fue como, terminó la cuestión y el pecho así como... Dije, ¿qué onda? Así como, ¿qué onda? Qué Es como, hermoso. encontré demasiado fuerte como esa sensación así como de nada, lo que finalmente hacía el teatro, ¿cierto? Como, y bueno, particularmente que era mi hermana también. Claro. Entonces, de ahí fue como que empecé a sentirme muy como, me empezó a llamar mucho todo lo que era el arte, ¿cierto? Como Ya. tanto, por una parte yo el El dibujo tema, lo claro. veía como algo más como un pasatiempo que me entretenía y también como, bueno, como me resultaba como que bacán, Tenía y lo mostraba y lo compartía y cada vez me ponía más ambicioso en las cosas que dibujaba también. Pero también se empezó a complementar también como con toda una onda que mi hermana como hacía teatro, también me empecé como a proyectar un poco como, no necesariamente las cosas que dibujaba, pero sí como empezar a tal vez a extender un poco más allá la noción de atmósferas o cosas que me acuerdo que después empezaba a relacionar como con lo que ella hacía en la escenografía Claro. o cuando le iba a ver a bailar
al municipal, las luces. Y el Entonces, vestuario, el vestuario. y toda la... Siempre he encontrado un poco fome el vestuario. En realidad me pasa con el ballet clásico y eso, pero, o sea, los ballets que son, tienen... Pero la ópera, en verdad, claro, en realidad, claro, la ópera es la que tiene unos vestuarios mucho más elaborados y Exacto. mucho más dramáticos, si tenéis razón. ¿cachai? Entonces, Pero, no sé, pero sí me llamaba mucho la atención como un poco como de las luces, me acuerdo siempre, de las luces. Y entonces por ahí yo creo que empezó como un poco como esta ganas de empezar instintivamente, ¿cierto? Nunca Claro. fue, porque por ahí también mi mamá eh, siempre fue muy crítica y era como, hacía un ojo y me decía, mira, le falta esto y lo puedes mejorar así, pa, pa, pa". Oh, Y yo, wow. chuta, ya, bacán, hubiera preferido simplemente un te quedó lindo, no sé, algo así. Y fue como un tiempo después me di cuenta que, claro, yo entendía que mi mamá había estudiado algo de diseño, algo así, pero después supe que estudió arte y después se cambió a diseño, nos tuvo a los 4 y entre que ella, puchas, era pastelera, costurera, hacía todas las pegas posibles y por haber, así Wow. increíblemente. También yo creo que eso fue algo muy, muy importante, como esa noción del oficio, creo que me llamó mucho la atención, como de que la encontraba muy hábil y capaz de manualmente hacer lo que ella se propusiera. Era como, de repente yo tengo el recuerdo de levantarme a las... No, mentira, nunca me levanté a las 3 de la mañana cuando era chico, pero sí a las 12, mi mamá haciendo una torta de 3 pisos de mazapán, ¿cachai? Wow. Así porque era para un matrimonio y vuelta loca, porque más encima después el día siguiente tenía que hacer todas las cuestiones de la casa, ¿cachai? Porque, bueno, era sola ella con mi papá que trabajaba entonces ahí se complementaban, bueno, Claro. de esa manera. Y entonces yo creo que también eso fue súper como un recuerdo muy latente en la cabeza. Y sobre todo me pasa algún recuerdo súper así como fotográfico, que es el momento cuando agarraba las telas y pasaba la tijera. Y ese sonido Ay, máximo. Exacto, y cortaba así como de una sola ¡Qué tira. rico! Era una satisfacción máxima. Increíble, increíble. Siento que tu mamá es todas mis tías. Todas en una. Todas son una así porque tengo una tía que corta, que hace ropa, la otra que hace manualidades, la otra que hace pasteles. Y como dijiste, tomando las tijeras y estoy viendo así como la... Exquisito ese sonido y cómo suena. Y esas tijeras que son... Hay una sensación es como que esa cuestión de que lo quiero hacer yo así, pero claro, se te va siempre Y el en collera, peso de ¿sabes? las tijeras esa. No es menor, tiene que ser una tijera pesada, ojalá de fierro, Claro. así como las de Real Las de Costurero. tela. Así. Sí. Son Oye, buenísimas. ¿y cuando eres chico tus amigos te pedían que hicieras dibujo? Bueno, de hecho, pasaba que cuando estábamos en Chile, mi papá se separan. Vuelve mi papá a Chile en una porque se había ido a Estados Unidos, perdón, a Nicaragua. Ajá. Mi familia paterna es nicaragüense. Mi papá, Ya. dentro de sus hermanos, es el único que nació en Chile. Y igual toda su familia se crió en Chile. Sus hermanos llegaron como a los 6 años. Y pasó que entonces mi papá, bueno, ya tenía un problema financiero. Y partió a Nicaragua porque allá teníamos una familia que tenía, bueno, una situación con contactos, consiguió empleo allá. Y mis viejos se dieron una oportunidad, nos fuimos todos para allá. Y resulta que allá llegué y era como, bueno, era muy divertido, como que pasar de una cultura súper hermética, a mi pensar, como la chilena, a una cultura centroamericana que es un estallido de emociones e increíble. Fue súper distinto, pero era una edad también que yo creo que en mi caso tenía 13, la adaptación no era difícil, a mí me pasó particularmente, no sé si a mis hermanos, pero porque eran un poco más grandes, pero llegué al colegio súper buena onda y de repente me puse a vender dibujos. Ay, no sabía que tenía que hacer esa pregunta, la tenía así dando vuelta. ¿Cachai? Entonces, y no era solo dibujo, yo me acuerdo que me ponía con el lápiz pasta porque tenía como una obsesión así como de imitar la letra imprenta en mi piel. Entonces con el lápiz pasta empezaba a hacerlo y de repente un amigo viene y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Pero cómo hiciste eso? Y yo, nada, pues lo dibujé. Le digo, mira, tú. Y me dice, oye, hazme uno. Y me dice, te pago, toma, 5 pesos, me dijo, porque con 5 pesos me voy a comprar un refresco, una bebida, no sé, ¿cachai? Entonces Claro. yo, estupendo, acá tengo el recreo. Y entonces me puse a hacer como unos tatuajes súper hippie, así como así como medio
Ay, se me da tribales, así, ¿cierto? Que eran Sí. como efectos, que estaban un poco de moda en los años 90. Sí. Entonces, perdón, el 2090. Y nada, pues entonces ahí parte un poco esto ya como, pero yo cero expectativa como en ese momento me acuerdo como de, siempre igual la práctica ahí lo había siempre como muy íntimo, lo que hacía yo mío y esto era como en realidad era medio leseo, así Claro. como bacán que se dé, pero nunca lo vi así como, oye, de aquí Tengo vamos claro. a Nueva York, no sé, no, nunca, así. Además eso no existía en mi cabeza, o sea, era Claro, era súper... parte de como de lo entretenido de estar en el colegio. Exacto, y de eso pasaba después la pelota, bueno, pero ahí pasó un poco que, bueno, la práctica del dibujo siempre era como muy recurrente, para allá se volvió medio pulpo la cuestión, para lo que sea, ¿cierto? Había que hacer algo en dibujo y se hacía el mural, yo era el que aportaba ahí con Ah, eso. claro. Sí. Y pasó también que en mi infancia fue muy deportiva. Cuando era chico, era muy inquieto en realidad. Que no era, estaba metido como en todo me llamaba la atención. Mm. Entonces, jugaba la pelota, jugaba vóley, jugaba básquetbol, estaba metido en gimnasia artística, estaba en todas partes metido. Entonces era Wow. como, y me pasó que cuando llegué a Nicaragua, no había tanto apoyo, no era apoyo, no había tanto incentivo por parte de los profesores de educación física para hacer un Mm, after school, por así llamarlo, donde se quedaran a hacer claro. actividad extra programática. Y finalmente lo que terminábamos haciendo era jugar a la pelota nomás. Ya. ¿Cachai? Entonces había un equipo, dijeron, "Vamos a llegar los chilenos", y teníamos buena fama de futbolistas los chilenos, y nos pusimos a jugar, y bueno, tampoco nos jugaba tan mal, entonces bacán. Y lo que sí pasó es que tuve un accidente Oh, en auto yo. Y ahí, chao deporte. Y como fue como, estuve pero muy, espérate, dale, tú eras ahí chico. súper chico, Ah, súper ya, chico. ok, ok. Ah, O sea, qué... tenía 13 años igual. Wow. Y fue, bueno, igual fue dramático el contexto del accidente. Y me significó estar mucho rato en cama, ¿cierto? Me quebré el fémur. Au. Y ahí fue como ponerme, me acuerdo, a ver mucha televisión, cosa que Claro. no hacía tanto. Y por ende me puse a ver muchos documentales y cuestiones, así como ya que no sabéis qué ver en la tele, que era como, Cualquier así, cosa. zapping. Y me puse a dibujar también, harto. Entonces yo creo que ahí también como que agarré un poquito más de fuerza Mm. eso del dibujo. Me lo tomé ya Que era como, parte de tu... claro, una práctica que me empezó como a llenar harta parte como de mi cotidiano, ¿no? Mm. Me interesaba de repente incluso más como ya cuando me recuperé, como de quedarme en la casa dibujando o incluso en un momento ya como leyendo a salir no sé, Mm. para carretear. Igual el carrete, allá partimos súper chicos carreteando, también es como, entonces, eh, no sé, como que me volví un poco más Mm. intro, claro, como que no... Cosa que tampoco tenía dificultad para sociabilizar, No, pero claro, y fue era una una cosa opción. media opcional, eso te iba a decir. Exacto, ¿cachai? ¿Y tú estuviste ahí hasta cuándo? ¿Hasta qué edad estuviste en Terminé el Nicaragua? colegio ya, Ah, en bueno. Nicaragua. Ya, y cuando volviste a la escuela ya, onda enseñanza media, no sé cómo se dice allá, Allá, claro, la secundaria. secundaria. Y allá lo que pasa que son un año menos de colegio, Ah, ok, ¿cachai? Entonces termináis, claro, salen a los 17 ya. las personas. Y yo siempre sabía que iba a volver a Chile. Nunca para mí fue una opción quedarme. Ya. Y bueno, con lo de mi papá no funcionó. Mi mamá duró muy poco, ya como un año y medio, incluso menos. Básicamente muy machista la sociedad y mi mamá también Mm. estaba en otra, como que no calzó, entre otras cosas. Bueno, y ella parte, mi hermano termina el colegio, intentó estudiar un año de carrera, se fue a Chile también, después salimos nosotros, salí yo, y me fui a Chile al toque. Y fue como, ahí ya yo estaba decidido que iba a estudiar arquitectura. A eso te iba a preguntar, como qué era lo que estaba como rondando ahí en tu mente. Pero era porque súper influenciado por la mamá, pues, o sea, como que no podía Ah, estudiar arte porque eso no es una opción, ¿cachai? ah, Tenía que estudiar arquitectura, o sea, Sí, eso como, me te iba a preguntar, sí. ¿cachai? Sí, por alguna razón he pasado muchos artistas por este podcast que han sí. estudiado arquitectura, la mayoría, ¿no? Hay muchos, claro, como Sí. influenciados, porque claro, como en esta especie como de tratar de congeniar el hecho de que aman el arte con algo que pueda en verdad ser sustentable. No sé, como que... Claro, y es Y otra como, vez, otras veces, claro, como con la influencia de... sí, ¿no? Y también es un poco utópico porque uno, bueno, cuando tiene esa edad, uno piensa que es como que
hay mucho tiempo por vivir, ¿cierto? Entonces dice, no, ya si estudio arquitectura, ya voy a hacer las lucas y después estudio arte, hago la... No, o sea, como que... No ¿qué es tan onda? real. No, no es tan Pero tú real. querías estudiar arte. O sea, no estaba seguro si era arte, pero sí estaba seguro que ese era el camino. O sea, perdón, no si era artes plásticas o escenografía, ¿cachai? O no, teatro no, eso nunca. Yo no me imaginaba actuando, siempre como que me generó un poco de pudor. Pero sí estar metido tal vez de así bambalinas, no sé, como... De hecho, me pasó eso, que cuando llego a Chile, bueno, la situación económica era súper precaria, mi vieja estaba así como trabajando muy como viviendo con mi abuela, entonces yo estaba claro también que tenía que llegar a trabajar y de hecho me llegué así, onda, llegué en enero y en febrero estaba trabajando en un tenedor libre y ahí y fue muy bueno porque empecé a conocer gente también que estudiaba en arquitectura Mm. y me tomé ese año, igual tenía 17 años, todavía estaba bien igual de edad Sí, para era meterme en pequeño, algo. claro. Y me empecé a cachar arquitectura, empecé a conocer de arquitectura, de ciertos arquitectos chilenos, tendencias, porque estos mismos estudiantes de primero me pasaban la información y me empezó igual a gustar la idea de estudiar Es arquitectura. que es una carrera muy bella. Hermosa, sí, de todas maneras. Entonces empecé hasta que de repente apareció un personaje que se llama Álvaro Rosas, que era un compañero de la pega también, que él hoy en día es un animador de animación, película Guau. y corto, es muy, muy creativo, muy increíble, y me picó el bichito de que esa también podía ser otro... Y él le Fue mostraba mi él. dibujo un poco también. Entonces, pero bueno, yo seguía con la idea de arquitectura, un poco medio cuadrado, y no me acuerdo que nos fuimos de vacaciones con mi hermano, así como juntamos plata y nos fuimos Perú, Bolivia, Argentina, y empecé a cachar que bueno, una condición que era obvia, tenía que estudiar con crédito del Estado. Entonces, partiendo porque yo me iba a pagar mi carrera, entonces como que ya cada vez empezaba a desinflar esto de que, Arquitectura, oye, de que ¿cómo? esto tiene que ser esto, y la cuestión yo, están jugando chueco acá, dije yo. Entonces, y empecé a conocer, bueno, gente y al final, cuento corto, la vuelta a Argentina, conocí muchas personas y ahí me dicen, "Oh, che, vente para acá es gratis, no vamos a pagar nada, ¿cachai?" Entonces, llegué y dije, mamá, lo siento, me voy a Argentina, no quiero endeudarme por una carrera. Entonces, contacté el consulado y me iba a estudiar, al final quedé en el YUNA, que es un ¿Ya? instituto de arte allá, a estudiar escenografía teatral. Guau. Cosa ¿Y que iba todo ocurre? perfecto hasta que de repente, bueno, conocí a una chica, entre medio a más gente y me dicen, oye, pero tú podías igual, ¿cachai? Porque yo tenía problemas, para ser honesto, también con la PSU, o sea, venía de estar 2 años, porque Ah, pasaron en transcurso, ya tenía 19, Sí. de que no había tomado un libro, no había hace, tomado claro. Ay, nada. no, pero es que esa PSU yo quise tomarla en algún momento. No, De locos. Intensidad. sí. Intensiva. No. Entonces fue como, pero tú terminaste el cuarto medio en el extranjero. Y ¿Ya? en la Chile hay una admisión especial Sí. para extranjeros que terminan el cuarto medio. Yo ¿En dije, serio? Sí, en todas las en, universidades. en todas las Ah, universidades. Sí. Para no dar, o sea, y no se da la No PSU. entra, no da. O sea, Ah. mentira, sí la mentira. das. Ah, ok. Pero, Pero con otras... compites en vez de competir con, no sé, cuántas millones de personas compiten, aquí es mucho más acotado el rango. O sea, deben ser tanto así que arte no postuló nadie. No entró nadie con admisión especial. Entonces, a mí, irónicamente, igual me hicieron un examen como de PSU, de lenguaje y matemática, ¿Ya? pero me fue pésimo, pero no postuló nadie. Entonces yo entré Quédate. igual. Sí. Me encantan estas historias. Sí, Sí, es te voy a como- contar una historia que es como, bueno, no es mía ni es de Luis, pero es personal. Tengo un compañero, él estudió química. Y había un tipo ahí que estaba estudiando química cuando le iba también. Le iba como que de los peores. Y postuló una cosa por el verano que era como para gente muy, muy alta, que le iba genial en química. Y él sabía que no iba a quedar. Pero como era tan difícil entrar, nadie más postuló. Cacha. ¿Y quedó? Sí. ¡Wow! Porque era muy difícil andar, entonces nadie postuló. Entonces me encantan esa historia de cuando yo escuché esa historia fue como, y me contó y fue Qué como, pero cuático. ¿quedó él? Así Qué como, curioso, sí. Entonces- Bueno, en varias cosas pasa eso mismo. A mí me han contado como con fondos que existen y que nadie conoce, Ya. que también pasa, que es como nadie entra, hay
está ahí ese dinero y no se gasta al final. Bueno, en fin, no sabemos. Eso queda Algo como un dudoso. asterisco ahí, pero bueno. Pero se supone que, claro, po, hay fondos en que, claro, nadie los conoce o son tan poco conocidos que, no sé, postulan 2 personas y siempre se lo ganan o tenéis más posibilidades de ganártelo porque en verdad nadie se postula. Qué genial tu historia. Entonces, arte en la Chile. En la Chile. Maravilloso. Sí, yo dije, o sea, ¿Qué onda? en la Chile, bacán. Igual conocía muy poco de la facultad, pero sí me pasó que fui a Argentina y fui al Yuna. Ah. Encontré un poco caótico todo. Y dije, aquí voy a estar solo, no conozco a nadie. Y, o sea, y fue como, bueno, ya si pasó esto, ya filo, crédito al Estado, no nos queda nada. Así Claro. como, Bueno, así Ya estudiamos está. todos, po. exacto, ya está. Y ahí está todavía. Continúa. Continúa. Salud por los Salud, créditos. crédito del Estado. No, que yo tenía amigos que me han dicho no van a estudiar por el crédito y le digo, no, pues que estudie igual porque de eso después se habla. Exacto. Son conversables. Hay un asterisco ahí también. Sí. Claro. Y Entonces, ya, estabas ahí. ¿Y qué te pareció entrar tu primera clase? ¿Cómo fue como enfrentarte a esto de estar estudiando arte al final? No, o sea, fue como Como- un poco... en realidad, es un poco raro, como que siempre... desde que yo creo que empecé a tomar como esas decisiones, era como que mi mentalidad era algo que tenía que pasar, ¿cachai? No era como Ujú. tanto no era como era el camino que se iba Ya, dando, ¿cachai? sí. Entonces como que llegué allá a la facultad y fue como lo que sí me llamó mucho la atención de que entraba el primer día de clase, que éramos 30 alumnos y éramos 5 hombres y el resto Oh. eran puras mujeres y yo decía, wow, qué raro esto. Ya, pero bueno, da lo mismo, bacán. O sea, en realidad no tenía nada lo mismo. Si salí de un colegio Claro. en Nicaragua, en Las Teresianas, que era de monja, Oh. y era lo mismo, porque se había hecho Mixto hace poco. mixto hace muy poco, Ah. ¿cachai? Entonces mi problema no era con eso, pero eso ya como que, no Era sé, me que- pareció sí. extraño, como, va, ¿qué onda? No sé, pero ¿Qué después onda los igual... hombres que no están estudiando arte? Sí, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda, sí, compañeros? se me estaba, yo igual, bueno, soy artista y soy mujer, entonces tú siempre estoy viendo que la desigualdad en el arte, los museos, de los hombres, la mujer y todo esto, y yo, es como, yo conozco más mujeres artistas que hombres artistas. Probablemente. Sí, sí, bueno, los dos de mi hijo están estudiando arte, entonces como, y me dicen, como me quedan mirando como, pero ¿por qué eso? Si la mayoría que estudia arte son mujeres. ¿Mm? Y es como O sea, en raro. el fondo eso evidencia lo que ocurre. Al final. Claro. O sea, pueden haber postulando, no sé. Me imagino que eso debe ocurrir porque si hay tantas, es como... Obvio Es que que yo evidencia creo lo que que- ocurre al final, ¿o no? No sé, yo tengo una mirada, no, con un poco, voy a decir, no sé, me está complicando la Pero después- respuesta. Por favor, no, siéntanse cómodos. Es que yo siento que sí, que hay una desigualdad y sí a un hombre lo ven mejor que una mujer. Sí, eso no, en el tema de arte y que postula al museo y todo eso. Pero también no quiero también decir que las mujeres se atreven menos, que el Claro, hombre se atreve más. Y lo voy a decir solo de mi experiencia para que nadie me ataque a mí después. A mí me da mucha vergüenza ir y postular y hacer cosas. Era como, no soy tan buena. Y todos esos rollos que yo me pasaba y de hablar delante de la gente. Pero después cuando me di cuenta que no, que tenéis que hacerlo. Porque si quería avanzar, tú tenéis que estar ahí, tienen que ver. Y esto lo aprendí de otra mujer, que fui a una conversación de fotógrafos y había solo una mujer. Y fue hace muchos años atrás. Fue cuando yo estaba como, la vida se me va a caer. Y ella dijo, ella lo dijo, y le preguntaron, tú eres la única mujer dentro de todos estos fotógrafos. Y ella dijo, y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tú? Era como, no contratan a ninguna otra mujer. Era como así la pregunta. Ya. Ya, y ella dijo, yo soy la única porque yo soy la única que si me llaman a las 11 de la noche para sacar una foto, yo voy a ir a las 11 de la noche a sacar una foto. Dijo, si tengo que estar a las 7 de la mañana el otro día, yo voy a estar a las 7 de la mañana. Debo llegar a mi casa a las 2 de la mañana. Dijo, por eso estoy acá. Y ella dijo, y todos los fotógrafos que están acá han hecho lo mismo que hago yo. Dijo, yo no soy especial, ellos tampoco. Lo único que hacemos es la pega y no nos achunchamos con nada. Y cuando ella dijo eso, ahí fue como, eso es. Y ahí voy a dejar la cuestión porque se me puede hablar por Te quería preguntar otra cosa. Después, ¿cuántos eran en un principio? Eran como... Claro, éramos como 30. ¿Y cuántos Salimos egresaron?
claro, se divide el grupo, ¿Ya? porque después la por Chile pasa en especialidades. especialidad. Ah, es Pero ahí verdad. ya, claro, igual éramos 20 en la especialidad, 19 me Mm, acuerdo, no éramos, sí, y cada vez menos. Al claro. final ya cuarto año nos veíamos como 10, así como en ¿Y las en qué correcciones, te especializaste? en pintura. En pintura. Sí, pintura fue... Bueno, de hecho eso era... Porque yo entro, me ¿Mm? acuerdo, a la universidad y era súper ignorante mi visión del arte. O Ajá. sea, muy, muy, muy precaria. Era como, ya, Leonardo da Vinci y Dalí. Yo creo que eran como, Claro. ¿cachai? Como, porque... Y era porque mi mamá me lo había mostrado y claro, Mm, en ese tiempo no... Yo, si bien es cierto, había internet como... Pero nosotros no teníamos internet en la casa. mm, Entonces lo que teníamos en la casa eran cosas... De hecho, no tenía muchas cosas de arte en la casa. mm. Y entonces, básicamente, mi relación como con el dibujo estaba muy ligada a las A la- capacidades representativas, ¿cachai? Claro. Que yo podía lograr, Sí, po. ¿cachai? Era como un poco ya el virtuosismo, ¿no? De qué tan parecido me quedó el mono. Y me acuerdo que primer año, Francisco Sanfuente, un profesor de la universidad, me hizo dibujar con la mano izquierda. Y ahí entendí un poco todo. Dije que, claro, aquí la cosa no va por ahí. ¿Qué tan parecido te queda el mono? Como, Claro. claro. No, no es. Exacto. Entonces yo creo que fue como algo que gatilló también un poco que me hizo clic. Ahí me Mm, empecé como ya como a dar cuenta de cosas mucho más interesantes que podíamos llegar y proponer como. excelente. Sí, no, fue bien. O sea, fue como un mundo entero para ti, ¿o no? Sí, Como que toda una experiencia así como de punta a cabo. es, Me imagino, porque es como, claro, no, es distinto para otras personas quizá que tienen como una afición mucho más intelectual quizá con el arte y que han visto, escrito, leído, etcétera, empapado de arte claro, antes de entrar a la... exacto. Entonces para ti, ¡ay, qué bacán! Amo eso. Sí, fue súper Me todo muy encanta eso. como ingenuo, ¿cachai? Eso, claro. Como la manera en que entré a estudiar arte, como que en ningún momento cuando entré Bueno, también yo creo me pasó de que como uno de los mayores miedos que nos provoca y sobre todo el entorno es como la parte económica ¿Mm? y como yo tempranamente me puse a trabajar en lo que, en este caso lo Ah, que claro. sea, dije, bueno, ya, o sea, la pega es la pega y hay que hacerla y si no... Hay que hacer las lucas y pueden haber cosas complementarias, no sé. Claro. Entonces yo creo que eso por una parte es algo que me dificultó un poco, yo creo tal vez la carrera, de que me hubiera gustado dar mucho más, Ah, porque mm, tenía que compatibilizar sí. siempre como con la pega, ¿cierto? Con pegas, distintas pegas que Mm. tenía que hacer. Y, pero finalmente igual lograba, no sé, por último encaminar las cosas y que lograr tener un buen feedback de los profesores también. Mm. Entonces... Oye, ¿tu mamá qué te dijo? Porque ella quería que fuera arquitecto o estudiar algo que te dé un trabajo de Ay, veras. siempre lo supe. Como que típico comentario, mi mamá, es como que siempre lo supe, nada que hacer, así como algo así, me acuerdo que fue como que, chao. En fin, claro. En fin, Continuemos. exacto. ¿Y ahora? ¿Cómo está? No, ahora sí, igual, es como que no, bueno, ahora es todo un tema porque de hecho, muy divertido esta cuestión del Instagram, de las redes sociales, porque te empiezan a opinar y dentro de eso aparece la opinión de mi Sí. mamá. Y entonces como, ay, por fin pones colores más alegres, no sé. Entonces como, es Todo como que, así, todo así muy... es como, ¿elimino o no elimino el mensaje? Así Por fin. Pasaste por la etapa darks, todo así como carboncillo todo y después Es- y después colores y es como que lindo. Claro. Ahora sí estáis haciendo algo, lo otro no. Claro. Cuando dibujáis montañas Exacto. con un sol. No, bueno, es la típica, mi mamá siempre quiere que le haga un retrato de ella posando. Entonces como... Ah, Entonces, bueno, se lo hice, pero a mi manera, y ahí logré un poco de paz con con ese encargo. Pero qué genial igual retratar a tu mamá. sí, ¿Fue en entretenido el momento? pero en realidad, o sea, no fue en vivo Fue como, el retrato, ya. hice Ok, una ok. foto que a mí me gustaba Ya. y que me interesaba hacer, y por ende, al final y al cabo, Un experimento. fue un experimento, sí, también. Y yo aproveché a hacer un buen regalo de cumpleaños también, obviamente. Sí, muy bien. Yo lo encuentro como estrés, como que mi guatita ahora está como así como, no sé si... ¿Sigue? No sé si podría, porque ¿qué si me dice algo? Cualquier Mm, cosa. ¿Qué si me dice que le gusta? Ahí me enfado igual. Claro, Ahí me claro, enfado bueno, igual. pasa eso, po. No, no te tiene que gustar, no tiene que ser lindo el retrato, tiene que... claro. Le gusta. Era obvio que también le iba a gustar, así como... No sé.
Me estoy así como orgullosa de ti por haberlo hecho y Sí, muchas gracias. Mientras estabas ahí, cuando empezaste a conocer como la enorme infinidad de materiales o maneras de poder crear como imágenes, dibujos, pintura, etcétera, ¿qué fue lo que más te llamó la atención como de descubrir o de cachar de lo que existía para hacer arte, ponte? Claro, Mientras estabas ahí. sí, bueno, en el taller que estábamos metidos en la escuela, era muy de pintura y por ahí me empecé como, de repente siempre estuve muy ligado a la figuración, ¿cierto? Entonces Ya. dije, a ver, como que siempre bueno, ya que cada vez empezaba a cuajar más las cosas en mi cerebro, empecé como y algo yo creo que muy de la escuela también como de cómo problematizar lo que uno hace, ¿cierto? Cómo Mm, darle como algo que generara de alguna manera alguna tensión o algo más allá de lo representativo, ¿cierto? Entonces me empecé a meter mucho como con la experimentación de materiales, así formalmente. mm, Entonces y bueno, fue como mi examen, fue parte de mi examen de la escuela, donde lo que me interesaba era como remitir a a una figura, pero básicamente era como jugar como con la experimentación entre los barnices, el mm, aceite, los colores, y que remitiera a la idea tal vez de un rostro, pero donde no necesariamente hay un ojo, donde no sé. Entonces, oh, básicamente era algo muy como expresivo, ujú, pero entonces, yo creo que ahí me empezó como a gustar esa tensión de entre lo abstracto y lo figurativo, ¿cierto? Como que mm, donde aparecía algo, entonces yo también me interesaba la idea de remitir al cuerpo, no mediante la forma, sino el contenido de la misma forma en la tela, ¿no? Como en este caso sería como el fluido ujú, corporal que fuera como literalmente el fluido de la pintura mm. en la tela. Entonces, y ahí, bueno, tomaba un poco formas como más ovaladas que remitían un poco a la cabeza, entonces ahí uno tal vez la mente se podía ir guiando en la manera Claro. de leer estas Mm. cosas. Pero no era Entonces, evidente. claro, no era evidente, que era lo que me interesaba un poco a mí, como Mm, generar esa tensión. Y yo creo claro. que eso fue como de ahí para adelante, fue como lo que me empezó a... Eso fue lo que más te llamó. Y ese fue como el inicio de todo, en realidad, Mm, como de todo el rato como buscar algo ahí que estuviera latente, pero no visible mm. en lo que hacía. ¿Y la ¿Verdad? serigrafía? Ah, iba a Notable. hacer esa pregunta también. Dale, dale. Cacha la conexión. La serie fue muy bacán, la serigrafía. Fue así, o sea, un gran regalo. La serigrafía, tomé el electivo de serigrafía en la ¿Ya? escuela, duraba un año, un semestre. Bueno, creo que era un año, sí. Y entonces me gustó mucho, hice algunas experimentaciones y fue bacán. Y de repente quedó ahí. Ah, ya. Y me acuerdo que pasó un año y de repente llegó una persona, Soledad Pinto, y que estaba buscando a una persona que quisiera ser parte de un proyecto de serigrafía ¿Ya? y me recomendó un amigo. Le recomendó a mí porque, no sé, de alguna manera tal vez me consideraba una persona responsable, entonces podía, Mm, podía empezar ese proyecto y fue bacán porque Soledad venía así como con un conocimiento gráfico bacán, venía llegando de mm. Inglaterra, entonces venía con toda una onda, con unas máquinas muy bacanas también, Ay, entonces qué y bacán. yo tenía algo muy básico de serigrafía, o sea, entendía el proceso, entendía lo que era el fotograbado y empezamos a trabajar, funcionó perfecto, eh, absorbí mucha disciplina y mucha Mm, rigurosidad, yo sí. creo que es algo esencial en la serie, y bueno, en realidad en el arte en Mm, general, que me sirvió aplicarlo en todo, y por ahí Soledad fue mamá, entonces yo me puse a imprimir más. Por un tema de las tintas, entonces ella ajá. prefería como quedarse más tal vez de repente la parte más digital y este proyecto, claro, era con dinero. O sea, yo Ah, bueno. pasé a hacer, era un proyecto que era como el taller de serigrafía de una galería, que era la Galería H en ese tiempo. Estamos ¿Ya? hablando del 2012, Ok. ¿ya? Y del 2012 partimos y, si no me equivoco, partimos en Caja Negra, donde yo tenía mi taller y compartía ahí bueno, con mucha gente. Y entonces era muy bacán, porque en ese tiempo, fue como un poco del 2011 al 2013 era una nebulosa de cosas que estar en caja negra significaba tener muestra
donde te metían en un montón de otros artistas y íbamos a distintas partes. Fuimos incluso Wow. a Buenos Aires. Yo era un cabro chico, así ni siquiera salía de la universidad. Eso te iba a preguntar, ¿en Entonces, qué tiempo era eso? claro, ¿Era de esto era el mientras tú estabas ahí 2012, en la U? claro. Estaba en la U todavía. Ah, dale. Entonces, y fue bacán, entonces, porque empezamos, los Claro. monos empezaban a mostrar más allá de la sala, entonces, Buena. y empecé a trabajar también en serigrafía. Y lo de serigrafía significaba por fin empezar a dejar de trabajar de boletero, de garzón, de todas Mm. estas pegas como muy latera, igual por una parte, y dedicarle más tiempo a algo relacionado al arte, que era lo más bacán. Y el proyecto agarra fuerza, por ahí aparece un sueldo base en Espacio H, que en ese tiempo lo llevaba Carolina Geman, que era la galerista, ¿Ya? y bacán, o sea, por allá, pucha, lamentablemente votan Caja Negra el 2013, a final del 2013 creo. Ok. Ahora Oh. hay un estacionamiento en el mall que queda en Mm. Ibarrázaval con Pedro Valdivia. ¿Ya? Entonces yo me trasladé con mi taller, que siempre pinté yo. Nunca hice cosas, era pintura y dibujo. Y para mí la serigrafía siempre ha sido algo meramente técnico. Que Ajá. yo era como el técnico que recibía cosas, encargos y las hacíamos. Claro. Y hasta el día de hoy un poco así, o sea, proyectos serigráficos míos son muy poquitos. O sea, cosas mías tengo con suerte, no sé, unas 10, pero estamos hablando de 8 años de hacer serigrafía. Sí, es súper poco. ¿Cachai? Entonces, Mm. porque uno se engolosina, como con la serie, empezáis como, pero me cuesta, porque siempre como he estado trabajando desde la pintura, es como siempre termino en proyectos de serigrafía que son de 10 colores, y como que no, esta cuestión no la voy a hacer nunca, así como me cuesta mucho sintetizar la imagen, ¿no? Claro. Entonces, A mí me sorprende eso de la serigrafía, cómo lo hacen. Mm. Y porque pones una capa y luego otro color y va Mm. cambiando eventualmente al color al final. Y es como, me cuesta ver eso, como el futuro. me pasa lo mismo, por eso solo prefiero hacerlo que Así, te llenen cargo. o sea, sí, con unas 3 capas, sí, y que rico, que Qué no sé lindo. cómo va a estar seguro, pero no es como 10, no, ¿qué Sí, color te va a porque salir al final? Vaya a tener que estar como súper seguro, mejor pinta. Sí, no, de hecho, me pasa eso. Y yo creo que, bueno, es algo que lo tengo pendiente. Todo el rato dice, ya, sí que me voy a dedicar, no sé, un par de meses a hacer serie. Y como hacer, trabajar como capas, pero no sin tener la imagen ya prediseñada, sino que buena. hice una capa, tengo un mono, hice 10 copias de eso y volver a chantar otra capa de otra cosa. ¿Cachai? Mm. Como que más experimental, porque al final eso es lo que me pasa un poco. Y es como trabajo la pintura. Muchas veces como que me trato, siempre parto de un referente, nunca es algo onírico, ¿no? Como Ujú. siempre algo que lo uso mediante la fotografía, o si no algo que veo y le saco la fotografía. Y llego a ese referente y después me alejo de ese referente. Es Sí. como algo muy como que lo necesito hacer. Mm. Entonces como que lo tengo y después lo alejo. De Claro. hecho es como, Es como tu pie, es como tu pie forzado, ¿no? Como de alguna manera, Claro. exacto. Está bien, se tiene que partir de algo. Claro, es como el espacio común también que me gusta como Mm. encontrar en la imagen, ¿no? Como, y después aparece la pintura y todo se vuelve más caótico. y todo es posible también, ese es el problema. ¿Cachai? Sí, no, la pintura es Eso es genial. bacán. Quería preguntarte 2 cosas. Una, ¿cómo te encargan la serigrafía? ¿Te dicen exactamente qué colores usar, por Todo. número, todo al No, detalle? todo el detalle y ultra mega Mateo. Yo soy súper meo toque igual en eso, porque bueno, llega la persona y dice, mira, quiero hacer esto. Yo le digo las posibilidades que tenemos, cómo trabajar esa imagen, ¿ya? Entonces, hay distintas formas, o sea, alto contraste, trama de semitono, si queremos trabajar valores, o si quieren trabajar, bueno, muchos colores también. Y es un proceso largo de matrizaje, de estar mandándose mail, ¿cierto? Mm. Oye, mira, la imagen, ya está la imagen, uno la trabaja, las matrices en Photoshop, ¡pup! Mira, así se vería, uno pone un simulacro, Sí. ¿cierto? De cómo se podría ver, y después nos juntamos en el taller, Pantón elige colores. Mm. Entonces yo me trato de acercar lo máximo posible a los colores y le damos, y obviamente preparo los colores y muchas veces lo que no hago son pruebas de colores porque en realidad no cambia tanto el color a como cuando uno lo bueno. aplica sobre el papel, le pasa el dedo, se seca y Mm, bueno, ese es el mm. color. La variación es muy mínima. Entonces,
Y En verdad es muy técnico. es súper técnico. Entonces Ya, después, voilà, se arma la Se imagen. arma todo el pastel. Y la pintura es como toda. que Tal cual. sí. Y con la pintura es diferente porque lo vais trabajando o sea, momento a momento y puedes hacer un cambio si quieres. Exacto. ¿Y trabajas en acrílico o en óleo? En óleo, en pintura en óleo. Entonces es Sí. distinto, es como... Sí, no, con óleo podías sacarlo al tiro porque Sí, hasta el otro día sí cachai que no te quedó bien. exacto, tal Sí. cual, tal Sí, cual. qué Ay, genial. sentís como que eso es como la libertad máxima, ¿no? ¿Sabes que no sé si tanto? ¿O no? Como que te Es que trampa... no, que yo creo que dentro de mis lógicas de pensar y más encima yo creo que ahí, no sé si echarle la culpa, pero igual es como las mañas de la escuela, como que te quedan súper impregnadas, pues entonces como hay, igual la pintura la trabajo por capas, ¿cachai? Sí. Entonces muy por capas. Entonces para mí hay como momentos donde, a ver, ¿cómo lo hago? Como que últimamente que me he obsesionado, ponte tú, no sé, con no usar blanco en la pintura. Entonces Ya. trato de usar el blanco en la tela y para lograr como los colores más transparentes voy trabajando como trementina, medium, hasta bueno, en realidad hasta el medium, después no le echo más aceite, pero me permite como generar una transparencia en los colores y eso a la vez también te permite generar como una saturación más rica, o sea, sin meterse con el blanco, que Sí. te metes con el blanco y aparece un mundo nuevo porque ya empiezan grises, entonces ahí hay que meterse en otra etapa, por así decirlo. Y entonces ahí hay como dos tiempos, ¿cierto? Como está solamente me pasa también que trabajo con muchas veces con maquetas, ¿ya? Tengo una imagen y empiezo a trabajar como una maqueta Y una maqueta digital. digital, Digital. en Muy Photoshop. exacto. Ya. O Photoshop o recortes de cosas o entre medio dibujo, pero siempre es como una maqueta. Y eso me da un pie de inicio y de repente pasa que o la soluciono muy similar a la maqueta, bueno, nunca es tan similar obviamente, pero eso me permite como respetar ese orden de transparencias, de cosas, Mm. o de repente todo se da al carajo y al final empiezo a meter un nuevo mono encima y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo un poco más ahora? Que es como que hay distintas escenas que conviven en un mismo lugar, que era un poco como que me interesaba como generar, ¿cierto? Sí, sí, eso estaba mirando. Como ahora que dijiste que no había blanco, dije, pero yo veo blanco. No, pero en algunos sí hay blanco. Pero en claro, algunos, no, no, pero no, en los de ahora digo, entonces Claro. como... Sí, qué interesante Sí. tu opción de no ponerle blanco. Pero Y- eso, o pero, como por etapa, yo me imagino es que que te da eso, como... sí, hay porque, momentos en que... claro, que básicamente cuando ya se va secando, uno va a ir trabajando con trementina y le empieza a echar un poquito más. La gracia de la trementina es que se seca muy rápido, entonces te permite hacer como por así se le llama muy tradicionalmente el matado de tela, que te acerca como a una atmósfera de la pintura, ¿cierto? Sí. Y después vaya agarrando otros colores. Pero espérate, explica lo que es matado de tela. Matado de tela, tenemos la tela en blanco, ¿cierto? Y ponte tú, no sé, pasa mucho en la pintura más tradicional, sobre todo barroca, que tiene una luz que tiene tal vez un color más cálido, un color más frío. Entonces el matado de tela, si yo quiero algo muy frío, un turquesa o un viridian, Ah, todo. ¿cachai? Todo de una. Matado- es como un Abajo. lavado. Antes de todo. Antes de todo. Sí. Y eso más encima rompe el Ah, cliché sí. de la tela en blanco, te sentís más libre también. Sí. Todas esas Sí. cosas de teoría pero El estrés es el mismo, la verdad, pero... el estrés es el mismo, El sí. color es diferente, Eso pero el está estrés es el claro. mismo. Estás ahí La cuestión igual en tenés la que nada. llenarla. Sí, En pero la es nada como pintada. eso, como que le dais Ya. Sí, con sí. la mano, ¿cachai? Y Sí, por eso te el capto. dicho es como matar la tela, ¿cachai? Como al Qué final loco. estáis matando el blanco de la tela. Ya esa cosa más impregnante que te cuesta empezar, chao, para la casa. Se fue. Sí. Entonces, Wow. ahí... Igual es el vacío, que es como el vacío de otro color. ¿Cómo? Como que igual es un vacío, Sí, siento, como sí, es un vacío de otro color, sí, pero es un de vacío todas igual. maneras. Pero ya partiste. Y al Ca- final casa es como ah, la excusa, ¿cachai? Claro, ¿no? Como- buena, claro. Y entonces, claro, ahí empecé a trabajar con... Qué loco Y eso. lo que sí yo creo que me ha influenciado mucho la serie es como pensar, y igual como que un poco esas cosas me ñoñas que le baja a uno, como de pensar la sobreposición de colores antes de partir la pintura. Entonces, si sé que quiero llegar a ese color y lo quiero hacer sobreponiendo colores, ¿cómo empezar con el color uno? ¿Cachai? Entonces digo, ya, si quiero llegar a ese color, entonces tengo que partir con un rojo medio tirado palizarín, con un poquito de amarillo indio, no sé. Y después a eso le tengo que poner el mismo rojo, pero en vez de intervenido con amarillo indio, con un poco de verde viridian para que se ensucie. Entonces, ¿cachai? Entonces, Espérate, me encantan los nombres de los colores que están nombrando. ¿Qué Está hola? muy genial. Guau. que a todo, Sí. a todo esto es una paleta súper así como súper clásica y súper precaria. Como que también me ¿Qué funcionó un colores momento. tienes? Son súper poquitos. Bueno, mentira, ahora me empecé a chaconear un poco más y empecé a usar más. Pero eran
tres colores. Trataba de lograr la Máxima paleta con cantidad. esos tres colores, que era el ocre, Sí. el amarillo ocre, el rojo alizarín y el verde viridian. No, es que yo necesito saber cuál es. Solo esos tres colores. Entonces ahí me permitía moverme a todos los espectros que eran Sí. la gracia de hacer, claro, trabajar los negros ópticos, por ejemplo, con el verde, la mezcla entre el verde viridian y el rojo alizarín, es que te permite irte a lo cálido, a lo frío, pero igual siempre termina siendo una pintura un poco fría, ¿no? Sí. A no ser que hicieras un un negro óptico con tierra de sombra y azul ultramar, ¿cachai? Sí. Que ese otro, esos son negros más tierra, ¿cachai? Entonces, siempre me tiré por lo otro y en un momento me dije, oye, pero con estos tres colores puedo lograr muchos otros colores, ¿cachai? Y dije, es súper caro el óleo, vamos Es con esto. Y súper me quedé caro. pegado, ¿Qué más? No, y me además quedé que- mucho rato pegado en eso. Y eso es como muy serigráfico, ¿no? Como que Todo el La rato. Bueno, en la canción. cuatricromía tenemos con el eso cian, se logra toda exacto. la Sí. otra, todo. Tal cual, tal cual. Y O sea, de como que hecho, tu mente es de... pues, sí, tal vez un poco eso. Está como... De- Qué Sí, buena. que te Bacán. veía, Se te combina. escuchaba hablar y también estaba subiendo la misma cosa, así como esto es de serigrafía, Claro, está como como que está todo analizando los colores de combinado. antemano. Excelente. Quería preguntarte sobre influencias y las influencias que tenías cuando estabas estudiando ¿Ya? arte y las influencias que tienes ahora, que ya eres artista. Ya, wow. O los que te gustaban. Sí, sí, yo creo que Ponte tuvo influencia cuando estaba estudiando. De repente, bueno, dentro de mi ignorancia, super power, yo tenía compañeros que cachan. Eso es lo bacán también, que empezamos de repente y también había un ambiente súper chaquetero. Era como así como, oye, puta, está súper fea esta weá. Como, o sea, pero oye, mira, te quedó súper julero, ponle más ganas, así, pero era como medio, era un poco, no llegaba el bullying, pero así como nos chaqueteábamos, pero No, igual como sí, al mismo sí. tiempo tirándonos para arriba, como, oye, Mm. pero mira, ve a este otro artista, entonces. Claro. Y bueno, me pasó que en un momento hice un cuadro y un compañero me dice, weón, ¿qué onda? Está súper Bacon. Y yo le digo, ¿quién es Bacon, weón? ¿Cacha? O sea, entrando Sí. ya en la carrera y yo ahora me cacheteo a mí mismo. ¿Cómo no No conocía a le podía Bacon? hacer eso a nadie, no, A ahora sí. nadie, ¿cachai? Entonces como que... Y ahí conocía y fue así un boom. Si bien es cierto, como que claro, me llamaba mucho la atención, siempre yo tal vez me acercaba más a algo más figurativo, ¿cachai? Bueno, excepto las cabezas que eran mucho, casi al límite de lo abstracto. Eh, Bacon como que me ayudó como a generar esa idea como de desgarro, como, ¿cierto? Como de la imagen, como eso es algo que finalmente no sé si está en la tela o está fuera de la tela, es algo muy loco, es como, no sé, una sensación media como grotesca al mismo tiempo. Sí. Y ahí fue Bacon como... es una imagen que se ve en todos lados, la del Papa, que Ah, está claro. como así, como para arriba y para abajo. Qué hermosa, que es un cover que le hace a Velázquez, Sí, Oh, wow. sí. ¿cachai? Entonces, y de ahí, Intensidad. intensidad. Mi referente en la Me escuela... encanta cómo mezclaste la música y el arte, es que es un cover que le hace Velázquez. Claro. Bueno, paralelo a esto, la música es algo esencial. Es como que no se puede pintar sin música. Es como, nada, para mí es como siempre, Soundtrack, por favor. todo el rato, todo el rato. Es Sí. como muy Apoyo. necesario, todo el rato. Y bueno, eran muy clásicos los referentes de la escuela, muy clásicos. Era como, no sé, eran, bueno, Velázquez, Goya, porque estaba muy metido en la onda como finalmente, igual entre un taller de pintura súper clásico, ya por así llamarlo, en su... A ver, al final no terminaba siendo tan clásico, pero sí como el inicio era algo muy tradicional, ¿cachai? No, Sí. estábamos pintando bodegón, nos están enseñando a hacer veladura, entonces era como por ahí los mismos referentes que nos aparecían, yo empezaba a notar, captar, pero debo admitir que tampoco, siempre me he sentido como un poco lento a eso, como que es como que la información me llega antes de buscarla. Se nota, es como que muchas veces como que Mm. estoy tan preocupado de solucionar, bueno, me pasa más antes, igual sigue siendo un poco así, pero que me estoy tan preocupado de solucionar cosas que están en la cabeza que buscar el referente antes, ¿cachai? Sí. Entonces era como, va, muy clásico los referentes hasta que después ya empecé a meterme más en la pintura y bueno, he pasado por distintos como, yo creo que en lo último, a ver, desde que salí de la escuela, eh, han sido referentes bien como, bueno, en realidad no tan distintos. Cuando salí de la escuela y salí haciendo estas cosas como más cabezas más grotescas, que era un poco el límite de la, de lo abstracto, me interesaba mucho como esta idea de lo grotesco, ¿no?
Entonces, de hecho, hice como una instalación que era como una cita al Cordero degollado de Rembrandt, que era me acuerdo, era como una intervención que era a luz a plas con barniz, intervenía con pigmento y esto similaba como el tejido o el, ¿cómo se llama? Sí, ¿La el piel? tejido, la grasa del cordero. Entonces, y Ah, eso yo lo extendí, tenía la forma de un cordero y de extremo a extremo en una sala y era como... Entonces me pasó que como me gustaba la relación material, como toda esa experimentación, pero de repente dije, "Buah, me estoy yendo a un lado como muy grotesco que no sé si quiero irme por ese lado". Entonces volví a la ultra mega figuración y me puse a trabajar como retratos de que los sacaba yo, le pedía a amiga y bueno, a mi hermano, mi modelo, que me gustaba simular como la posición de la morgue, ¿no? Como si estuvieran en una situación de morgue y estuvieran tapados con un velo en la cara. Entonces me gustaba esa idea como de tensionar como la idea del velo en la cara y donde en realidad los cuerpos no estaban muertos, la piel era una piel colorida, ¿cierto? mm, Pero en una situación que parecieran estar en un contexto de morgue. Entonces eh, me gustaba como indagar en eso, ¿no? Y por ahí en los referentes, hay un referente que apareció que fue muy power y yo creo que me costó un poco sacármelo también, fue Borreman, Michael Borremans, que es un artista belga, un pintor ¿ya? belga, muy pintor y muy barroco también, o sea, cómo trabaja tiene esta idea del modelo, ¿no? Como muy clásica, pero al mismo tiempo tiene Mm, como, logra ser oh, también como algo muy como de repente, algo que wow. como limita un poco como con escenas medio surrealistas porque son Mm, un poco imposibles, ¿cachai? Como, no sé, claro. una galla media flotando, Mm, pero en un contexto donde todo es... Entonces me gustó esa idea de que hay cierto grado de incertidumbre que te puede llevar a algo medio, no siniestro, pero sí algo medio perturbador, pero no es mm, tan perturbador. Entonces como que sí. me empecé a interesar Es un que eso es poco muy por... interesante. Me Esa sensación encanta. es muy interesante. Ese silencio me empezó a llamar mucho la Sí. atención. Entonces yo creo que por ahí me quedé harto rato como pintando, pintando. Y hasta que de repente, bueno, me llegué a lo que, bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, sí, igual eh, salí cuando el 2013, entre medio hijas, entre medio muchas cosas también, entonces como la pintura igual eh, la he mantenido constante, pero también hay periodos que tuve que bajarle también Mm, la como todo capacidad el cotidiana, rato. ¿cachai? Como entre pegas y bueno, el TRC y todo andaba muy power también, pero también al mismo tiempo no solo daba la serigrafía, entonces ahí había que hacer pega de Sí. Bo. montaje, pega hasta Eso, de fotografía, de lo que sea, sí. eso te iba a preguntar. Claro, tú saliste de la U, estabas ahí todavía con esta cosa. O sea, O nunca te sea, nunca paré, detuviste. Nunca te detuviste con con la serigrafía no serigrafía. paré hasta el día Buenísimo. de hoy, eso ha sido el... Buenísimo. Ah, ya, y con eso estaba, y cuando saliste de la U. Exacto. ¿Y qué tenías alguna, como, no sé, como expectativa o ilusión que cuando saliste, como de, ok, ahora soy artista, No, para nada, y fue qué? como que en un momento me di cuenta como que no. Yo creo ¿O que fue pasó como que de un día como, para como otro? empecé a exponer, a tener situaciones como bacanes en un sentido como que dialogar con otros artistas y en realidad éramos dos cabros chicos que nos metieron, nos apadrinaron estas personas, ¿cachai? Claro. Que bueno, Víctor Hugo y Mauricio Bravo dentro y Javier Rodríguez también como grandes amigos, como de que nos apañaban como ahí, nos invitaban a estas muestras, fue como interesante como, y de repente como que no me di cuenta cuando salí de la escuela, un poco era como que chuta, ya di el Ay, examen, ¿cachai? Pero tengo que seguir porque trabajando, me voy acá, no sé qué, era sí, como... exacto. Entonces lo que sí tenía bueno, y tengo un gran amigo, Francisco, ¿cachai? Que él siempre fue bacán porque fue cuando tuvimos nuestro primer taller, los dos éramos como muy rigurosos en pintar, 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 pintar. Mm, Entonces salimos de la escuela y era trabajo y pinta- pintar. Entonces Sí. por ahí también fue el conflicto con mi pareja hasta el día de hoy, ¿cachai? La mamá de mi hija, que puta, la pintura, así como Sí. que bacán, Y dónde ¿cachai? tienes un taller o dónde pintas? Actualmente tengo un taller, sí, Ah, qué bueno. tengo un taller, pucha, bacán, así como logré un espacio abajo en el subterráneo de mi casa, pero es un espacio súper bacán, cómodo, amplio, y fue bacán, apareció ahora como en pandemia, entonces antes estaba pintando como una pieza ultra mega chiquitita, pero finalmente Mm, como en pandemia tuvimos que adaptarlo entre que hacer clases, María Luisa, mi pareja, también tenía que ella seguir trabajando, por ahí también empezó a hacer ella unas clases, ¿cachai? Entonces necesitamos un espacio que fuera aparte del caos del classroom de las cabras claro, chicas, Sí. entonces que más encima son niñas, tienen 7 años, entonces había que estar conectando, era
Bueno, un poco caótica como nos pasó a todos, yo creo, en la pandemia, así como la adaptación Pero qué buena. full casa. Sí, fue Porque, mágico, si no claro, me como, puedo... wow, ¿y esto? Sí, fue bacán. Y de hecho, eso fue muy bacán porque estuve mucho rato pintando cosas chicas. Entonces como que me sentía muy como ya como al borde del aneurisma, así como que necesitaba mover el brazo. Claro. Y me pasé al Sí. tiro un formato mucho más, o sea, no mucho más grande, pero pasar de pintar cosas de el tamaño máximo que pintaba porque era algo muy como logístico, que era Sí, po. el pliego de papel, que hay un papel que es especial para el óleo, Sí. ¿ya? eh, Papel figuera, que es de Canson, que mide como, no sé, 80 por 60, tal vez por ahí. Eso era el máximo que voy a pintar, porque si metía una tela significaba que iba No, sumando telas, claro. este espacio de 3x3 que tenía, no, 3x2 de haber sido, no sé, esto allá, se iba achicando y finalmente igual se fue achicando, pero el papel era la mejor opción en ese Claro. momento. Y igual no era lo mismo pintar sobre papel Mm. porque no te permitía tampoco, sobre todo con esta forma que me estaba gustando pintar, como exigirle mucho a las capas de solo de trementina y muy sutilmente ir echando medium. El papel empezaba ya como a generar una mancha, entonces Mm. no era lo mismo. Entonces al final siempre terminaba en 5 cuadros distintos arriba de ese mismo cuadro. Igual Sí. se volvía también bien, pero... Y entonces pasé de pintar un formato de 30 por 50 en telas chiquititas o de este formato del papel un poco más grande a pintar en telas, no sé, de 1,50 por 1,20, que era ya, Ah, no es un gran formato, pero pero sí podías te... tirar todo el No, brazo. pero podéis Sí, tirar. Sí, siempre te he hablado, ¿verdad? Sí. Como que a mí me gusta pintar, pero con el cuerpo. ya, Entonces, así perfecto. como pintar, así como usar todo el cuerpo para pintar. Y lo que sea. Pero así como. Siempre he quisido ser cantante, actriz y bailarina, Excelente. las tres cosas. Entonces yo alucino que cuando estoy pintando algo grande, soy las tres cosas, porque canto las canciones, estoy bailando y estoy actuando. Claro. No me ve nadie, Excelente. pero no importa, mejor igual porque canto malísimo. Y no, me gusta eso, me gustan las telas. Pero después me pasa rollo como, ¿y qué voy a hacer con esta cuestión tan grande? No, pero en el peor de los casos se enrolla y filo, Sí, chao. sí, Y sí, después la volví a pintar encima, no sé si pasaron sí, mucho sí. tiempo y Tengo un montón de cosas enrolladas, así como tubitos enrollados y... Pero ahí es lo está, po. mejor. Me pasa también que con el formato me estaba pasando que me estaba quedando muy pegado como en como el detallito y las cosas y recargar. Entonces de repente siempre sentía que se me pasaban las pinturas, ¿no? Como que era, ya, Mm. no, la reventé, como que no Esto no va funciona. para ningún lado y es como, Claro, no. o la dejo ahí, pero la veo después y es como que sí, se ve como un poco sobrecargado. Como igual es mi ojo, ¿cierto? Tal vez a ojo de otra persona tal vez no la encuentra tan así, pero, Sí, pero, eso pero en un siempre pasa. formato más grande pasa que de repente, claro, hay cosas que quedan inconclusas y Sí. quedó así, ¿cachai? Entonces, porque otra cosa Mm, la pudiste trabajar un poco más y dentro de del mismo plano te permite también generar tensiones más evidentes, que es también Mm. como un poco lo que me está empezando a interesar ahora, ¿cachai? Como mm, esas posibilidades, esas tensiones dentro del mismo plano en el cuadro. claro. ¿Y ahora a qué horas pintáis? ¿Tenía algún horario como establecido? Sí, o sea, chuta, me, igual es un poco hardcore. El, de repente me pasa que es trato de focalizar según las pegas, porque también como Ah, trabajo mucho, bueno, no mucho, pero no son medias como pegas que funcionan un semestre, el otro semestre no, ¿cachai? mm, Por lo general en serigrafía también trato de ordenar un poco para focalizar meses de pega, ¿cachai? ya. Pero en realidad, bueno, si hay mucha pega hay que hacerla nomás, pero entonces trato de trabajar mucho ideas o dibujos o bocetos, tener un material y cuando de repente yo sé que un semestre va a estar más bajo de pega, de haciendo, por lo general, me resulta mucho como pegas de, no sé, haciendo talleres. Ajá. Trabajo en una fundación, o sea, una productora, haciendo talleres en un colegio público, ¿Ya? que es súper chévere ese proyecto porque le quita hora a otro ramo y le mete, entra con arte, ¿cachai? Dentro eh, del programa Activa, que es del ministerio. Entonces es Bueno, muy, muy bacán eso. Y bueno, la experiencia es muy chora también. Entonces, por ahí eso lo tengo que hacer mucho más en el día, ¿cierto? También las ya. otras pegas de, no sé, pues también en otros centros también logro hacer taller de otras cosas. Hace poco también empecé a trabajar en la UDP, entonces eh, todo al final termina muchas veces cuando me programo, tengo semanas, digo, oh, bueno, puedo pintar.
¿cachai? O Felicidad. simplemente cuando tengo que darle, porque de repente ya está como toda la energía y está todo listo, están todos los bocetos y hay que... Muchas veces pinto en la noche, es como... Y esas jornadas son medio hardcore, porque es como acostar cabra chica y después ponerse a pintar. Entonces eso es como de a partir de las 8 hasta la... En realidad, más allá de las 12 no te da, así como estás con los ojos así cabeceando, así como Sí. te está. Entonces, No, y ella se levanta temprano, asumo. subo a las 6 está ahí así, pero... Los sábados, sobre todo en la mañana. No, a los 6, a las 7:30, lo más que aguanta Sí. una de mis, que es encima seca para hablar. Entonces como que se levanta a las 7:30 y va al todos tiro a la arriba. cama a los papás así, ay, papá, y no para. Sí, pero entonces como, lo que sí trato que sea continuo. De hecho, muchas veces pasa que ya llevo más de 2 semanas sin poder pintar y como que te empieza a tiritar la mano, así Sí, como... Sí. ¿Y el genio Sí. te cambia? Sí, mucho, yo creo. Mucho. Sí, Sí, a todos nos Son detalles. son detalles. son detalles. detalles. Yo Parte creo que del alguien te puede asunto. contestar mejor esa pregunta que yo. Cambia. No, pero sí. Sí, Es que es real. de más que sí, de todas maneras. Oye, tú dices que escuchas música cuando pintas. ¿Qué Sí. música escuchas? Igual paso por épocas, pero siempre muy cargado al rock todo. Es como, sobre todo, no sé, mucho ¿Cuál como, pucha, soy súper como, me gusta mucho el grunge igual, como, no sé, un poco lo clásico igual, Nirvana, Ah, ok. Alice in Chains, no sé. Alice in Chains, chistoso. la artista Sí. que no la estuve la semana pasada. También hablamos de Y primera vez que mencionan a Alice in Chains. Sí. Y yo Ya. estaba como... ¡ah! Y ahora tú la segunda, o sea, dos. Pero, emoción. pero Dos ¿sabes qué? Iba a admitir que tiene que ver algo con algo medio nostálgico, porque igual es medio emocional lo que tal vez puedo decir, que me gusta como usar la música como catalizador, ¿cierto? Como que disponerme en un estado, ¿cachai? Como, entonces uso mucha música que escuchaba cuando era chico, o sea... Cuando Qué buena. escuchaba a principios de los 2000, al final, claro. Y entonces, ponte tú, hay algo que es como ya, como parte de mi soundtrack cotidiano es escuchar Radiohead. Es como, ya, Es como que que no puede ser, Radiohead. onda, mi hermana era como, me acuerdo, era escuchar Radiohead, no sé, yo tenía 10 años y mi hermana, claro, tenía 4 años más que yo y ella escuchaba Radiohead y llegaba mi abuela y decía, ¿qué es esa música, vudú? No sé, y era el mismo. Entonces ahí ya, increíble, entonces... Qué buen soundtrack igual de tu infancia. Sí, no, notable. Eso Sí, se lo sí. debo a mis hermanos mayores, claramente. Qué Mi hermana. bueno. Qué buena. Yo Tener como escuchaba eso los sonado. jaivas de mi mamá. No, me yo tienen escuchaba chata. No, pero igual Camilo bien, ¿no? Sesto. No, escuchaba. pero es como... Es bacán si no lo escucháis todos los días. Claro, sí, que ya después se vuelve como 18 años, entonces Sí. como que yo soy la única que los odia. Ah, no, yo no. O sea, no yo los en mi odio, casa pero ni es como- cagando, esa era una opción. Pero como que... No, era más Camilo Sesto. Yo escuchaba Ca- como ese tipo de cosas. A mí Camilo igual me queda mi abuela, Sesto, entonces me la sé. Rafael, Sí, cantando sí. como desaforadas. ¿Sabéis lo que me estaba pasando cuando estaba hablando de la música y del rock y como que te da como catarsis como para empezar a hacer? Yo no escucho Alice in Chains ¿Ya? cuando manejo. Cacha. Porque me di cuenta, antes lo escuchaba, iba manejando, iba cantando, pero yo llego a Santiago de Valparaíso en 1 hora, cuando estoy escuchando, 1 hora 15. Entonces No. me di cuenta que no, power. Claro. no puedo te escuchar pone- te James pone- Addiction cuando voy manejando. Es, Sí, lo- po. es mi único, no. Te ponen un nivel así, es verdad. Es que no me doy ni cuenta. Y llego así. Yo debo decir que creo que debo haber escuchado una canción de Alice in Chains. No Es buenísimo. puedo decir que los conozco. Tienen Así una que voy tarea. a tener que... Tengo una tarea Sí, importante. que hay una... Yo creo que, bueno, es porque era la época también. El grunge era como súper bueno, yo para mí los 90 era muy chico, pero ya en los 2000 todavía había como ese romanticismo del grunge y empezaron todas estas bandas más rockeras y que eran post-grunge, entonces era como... Sí. No, yo crecí con eso, pues. Yo crecí con eso. Yo me acuerdo que llegó un amigo y que me pasó un cassette de Nirvana. Cacho. Qué Así excelente. como, mi hijo, toma, escucha esto. Y yo lo que me dije, ya, será, pues. Y me lo quedé 1 semana. Y después hay que pasarlo, devolverlo, porque tenía que usarlo a la otra persona. Sí, a mí me pasó eso, pero con los 3 de acá de Chile. Como que un compañero del colegio me pasó un cassette así como, oye, de esto así como, escúchalo, te va a gustar. Bueno, íbamos en 7º básico, ¿no? Así como... Y yo aluciné. Notable. Está Notable. bueno. Qué genial. Qué bacán. Oye, y de comidas, ¿qué comidas te gustan? Uva, de comida. Ah, Soy- pensaba que habíais dicho uva. No, no, de comida en realidad soy súper... siempre me agarran el deseo, como soy bien funcional para comida, como...
de hecho, bueno, me puede gustar, hay comida, no sé, me gusta la comida, el sushi, no sé, ¿cachai? Pero como el día a día soy súper como militar para la comida, porque más encima yo estoy a cargo de la cocina en la casa, entonces como comemos, bueno, como buen nicaragüense, comemos gallo pinto, frijol negro, ¿Qué es eso? entonces el gallo pinto es frijol negro con arroz. Ok. Bien. Es un plato Está en todo Centroamérica. Eso ese también plato. lo en todas, comemos, sí. sí. Es que En Brasil igual. La familia es cubana, entonces también sí. Perfecto. Sí. Y es plato básico, o sea, Sí, es riquísimo. Y y es además que están exquisito. ricos. Muy rico. Y los porotos guasil te sabrán la vida, porque antes de guasil había que cocinar los porotos negros. Exacto. Pero yo lo sigo cocinando. No. No Desde que cedido conocí a- la olla a presión ha sido una gran aliada. No, yo ya no, porque mis hijos ya crecieron, Ah, ya. tienen 24 y 21, entonces ya no necesito preocuparme de su salud. Perfecto, Entonces ya perfecto. no lo hago. Pero cuando estaban pequeños, sí. De más. Sí, No. no, la mía todavía me queda a Sí, mí harto no. rato. Tiene Se 7 graduaron años. del liceo y fue como, ya. Listo, la Ahora libertad. pueden comer guasil. Perfecto. Así como no, y te salva la vida. Sí, no, apaña, pues sí, la apaña. Caleta, Sí, sí. caleta. ¿Y de cosas dulces, ponte? Cosas ¿Alguna dulces. preferida? O sea, no sé, pues, es que tengo una amiga que dice, ¿Mm? una vez le hice esta misma pregunta y me dijo, sí, todo lo que no tenga crema. Las masas dulces me gustan. Y yo quedé como, wow, qué loco, masas dulces. Porque yo pienso en dulce y al tiro me imagino un pastel. Cach. Pero para ella era masas dulces, eso era su preferido, como, no sé, las facturas, ponte tú. ¿Qué es lo que son las facturas? Son- ¿Las medialunas? Exacto, las Ah, medias Una lunas. vez dije eso, claro, una factura y la niña como, ¿de qué me habla? No, factura ¿Quiere no, boleta? claro. ¿Boleta, factura, what? Claro. Me pasa que con las cosas dulces no es mañoso, pero como mi mamá hacía pasteles, era como... Es como que, oh, no, el bizcocho no, está medio duro. O sea, como que soy súper mañoso, así como, ¿cachai? Como, Como que es un como- crítico sí, en el asunto, sí, entonces ¿sabes? como, o sea, no sé si sé, pero como que sé, no sé, ¿cachai? Entonces, lo que sí, ponte tú, me gustaba mucho la torta de trufa, como esa, como, sí, la de trufa, la que es como un Ya. bizcocho de chocolate con trufa, o la merengue lúcuma, esa también me fascina. Pero me gusta, pero tampoco pasa en mi casa que la torta puede estar 2 semanas, 3 semanas, y la tengo que botar porque como que no... No llama, no llama. No es que no llames, como que... No, ¿Y no, si la hace tu sí. mamá? No, tampoco. No, o sea, ahora las tortas todas siempre igual las hacen mi mamá. Es como que ya. da lo mismo, cualquier torta. Pero sí, ponte tú, me gusta mucho la media luna. Como en la mañana, sí, si está la posibilidad de una media luna con un café, wow, bacán. O o el típico así, ¡Ay, sí! ¡Qué o rico! así como sellado. el sellado, puta, increíble. Como que, Máximo. y eso, como que no, como que soy un poco como funcional, pero en el momento, claro, si me dicen y vamos a un lugar, panorama bacán, papa frita, cerveza, feliz. Así, súper sencillo. Papita. ¿Con ketchup o mayonesa ketchup junto? No me gusta sola, me gustan ¿Con con sal? sal, sí, no me gusta tanto. ¿Algún dato de un lugar de papas fritas así como... No, soy súper bacán? así, no, pucha. Cualquier lado ya para ti es felicidad. Sí, ponte tú el medio kilo en ni de raza, él anda súper bien, no sé, como... Qué rico. Genial. La mano es como achuntarle cuando el aceite anda bien igual, pero es que eso ya como que tenés que ser de la zona y No, el sacarle- aceite es clave en esta... Bueno, Súper obviamente, clave. pero no tiene que ser aceite fresco, así como recién cambiado. Tiene que ser aceite ya... Sí, como a o sea, medio tiempo, porque si no, sí, si no, el ya, extremo es como que la Tipo- consecuencia el día siguiente no es menor No. tampoco. Tipo 3 de la tenés que tarde. a las 12 del día no, pero sí a las 4. Claro. No sé, porque si no, el aceite... Claro. Bueno, el aceite sano, no, como para ahorita no. Tal vez ahora en la pandemia me ayudó como un poco, como que ya había que dedicarle más gana a la cocina, como un poco la comida tailandesa, así como, pero básicamente para mí era hacer cosas con curry, o más india, ¿no? Tal Sí. vez no tan tailandesa, como cosas con curry, y eso básicamente era comprar un curry en el súper, el pollo, saltearlo, y después, oye, leche de coco, va y empezar a cocer, oye, quedó el plato así bacano, así como... La luna, lo que te Con mostré el otro arroz. día, pues mi hija compra los potecitos de diferentes curry y los va mezclando. ¡Ay, lo probé! Y es súper rico. Sí. Rico. Otro Y día hice que las hay lentejas, power, sí. o sea, arroz y puedes incluso no con pollo, puedes hacer con otras cosas y Sí, el otro día solo saca la lenteja. power. así. Pero aquí nunca hay comida y Yo había solo también lo hice lentejas, con las cebolla y lentejas. ajo. Había arroz y había el poquito de curry.
Y yo dije, Cacha. chucha, ni pimentón tenía, po. Ah. Entonces fue como, Pero con ¿qué eso hago? es como, wow. Sí, no, y quedaron riquísimas. Primera Bueno, vez ¿sí? que lo uso, no le conté a ella para que no me retara, porque Claro. estaba haciendo lentejas y esas son chilenas, no podéis mezclarlas en Es el que día. hay una lenteja naranja Ay, que que son es ricas. buenísima, que es Sí. muy rica y más encima no necesitáis echarle agua, como que ¿No? se hace, ¿Se ¿no? cocina de una? Sí, bueno, por lo Yo menos las la he que yo visto, compraban. Sí, pero Sí, no las porque he de hecho comido. se deshace muy fácil. Es Sí. como. Ah, mira. es Sí. riquísima. Ñay. Sí, es muy rica. Yupi. Está dando hambre. ¿Películas ves? ¿O series, ponte tú? Sí, sí. ¿Hay alguna O como sea, que actualmente no, poco, porque igual estoy. Me tiempos y cosas? sí, entre que me metí a estudiar el magíster y toda la cuestión, entonces como serio? que ¿En qué? sí, en el magíster en artes visuales de la Chile, entonces esa cuestión ya como que no hay tiempo. Y debo admitir también que me pasa que Netflix generó un mal bicho en mí de que antes era mucho de buscar, de hecho, antes como todas estas páginas piratas de buscar las películas, ¿cierto? Y descargar y los subtítulos y de armar carpetas y el disco duro y la cuestión. Ajá. Hasta que empezó a salir estas plataformas donde te lo entregaban súper fácil, pero de repente ya es súper fome. O sea, Netflix ya como que no. Como que ya le pusiste gana 3 meses, viste todo y después ya no tenés que ver. Es como. No, tenéis que esperar hasta que la cambien por el hemisferio norte. ca- Es Bueno, horrible. de hecho me pasó eso un poco que con un tiempo que viví en Holanda, un periodo de 1 año y medio, porque mi pareja se ganó una beca y nos fuimos para allá. Yo me dediqué 100% a ser papá y a recorrer plazas de Claro, plaza, en juegos. bicicleta. Exacto. Y bueno, y a ver mucha pintura barroca también. Y resulta que, claro, empezamos a ver películas y yo quería ver, de repente un amigo me decía, oye, weón, ¿qué tal? Cacha, subieron la serie esta de Netflix que te gustaba, caleta, la segunda temporada. Me meto bloqueado. Como que no, claro, todo cambiaba según la localidad Sí. de la zona. Entonces, y de hecho habían cosas que no las podía ver porque no tenían subtítulos también, ¿cachai? Oh, Entonces, todo en holandés. no, y era peor. Una vez hice un intento de ver una una serie en francés con subtítulo en inglés. Fue un poco estresante ya, pero Claro. bueno, pero sí, Sí. no. No, los cambios, yo me he dado cuenta porque me gusta ver muchas comedias, Ya. los K-pop, que yo crecí con mis abuelas viendo comedias mexicanas y venezolanas. Estupendo. Entonces me encanta así como el drama, yo te lo he contado. Sí. Me encanta la mala que es mala por no tener ninguna razón, la que es buena es hueona, buena. Y la mamá que llora atacada en el piso llorando. Entonces mientras más hacía ataques por sin nada, me encanta. Y desgracias por todo. Yo eso me acuerdo como que Sí, pasaban entonces muchas cosas terribles. veo puras cuestiones coreanas. Porque en mi Coreana. cerebro, sí, no, me aquí en la casa mi hijo me dice, mamá, pero tú eres inteligente, eres artista, tú lees, ¿por qué ves eso? Y le digo, porque me encanta. Estupendo. Pero el problema que tengo es que me lo cambian por el hemisferio. Entonces, cuando es calor aquí, hace calor, una toca atroz, me dan todas las comedias de invierno. Y el invierno, cuando uno tiene Ya, ese al tiempo revés. para verla, tengo que esperar. O siento yo, entonces las guardo para el invierno. Como, esta está súper buena, pero esta parece que invierno te la vamos a esperar, así como para abril, para junio. Y así me hago mi de lista. todo combinado. Sí, porque si no, no podéis ver si está nevando todo el rato en la comedia, estar aquí con un calor de mierda, no se puede. No, no, imposible. Sí, y bueno, y me encanta ver tele. De hecho, le dije un día, me preguntaron, a mí me decía, no, es que organiza exposiciones, y le dije, no, yo no quiero hacer gestión de arte, yo lo único que quiero es ver tele y pintar. O sea, Un buen pasatiempo. Grandes sí, como que yo quiero hacer eso. ¿Qué eres tu vida? Ver tele y pintar. Excelente. Y ahí estoy feliz. Estupendo. Máximo. Y eso fue todo. Gracias. ¿Viste alguna película? O una que se tenga en la mente como No, tengo una muy metida en la Última. cabeza que es la última que vi. eso? Que es la de Las von Trier. La. ¿Cuál? ¿Cómo se es? De Jack House Building, ¿o no? Bueno, la casa de Jack, la traducción. Yo he visto Y muy es- poca de Lars von Trier. Y es súper fuerte. O sea, bueno, Es que como él toda es película de él. muy así. De hecho, la vi como en 3 tandas, así como porque me quedaba dormido. Pero por lo general siempre debo admitir que la película que La casa de Jack. La casa de Jack, claro, que la traducción es. O sea, acá, digamos. Sí. Eh, por lo general siempre me gustan un poco las películas media de detective, asesinato y cosas como ese Son corte. buenas. Sí, Como a mí me medio- gustan eso. Me gustan las series de Las detectives series, de como los países nórdicos. Ah, bueno, esa me la he visto todas. Es que esas son geniales, todas. sí, como que Son tienen algo muy buenas. diferente. Bueno, las de Netflix en realidad, no, eso es como el repertorio Sí, que. sí, no, me encantan esas.
y con sus títulos. Hay una muy buena que era gringa, que es The Killing, ¿no? No, Que no la vi. era, que más encima, si no me equivoco, era en Seattle. Entonces era como ya se te junta todo, así como que... Qué genial, me encanta. ¡Duah! Que la Bárbara Sí, estaba buscando la película en el teléfono. Así Sí, No, qué sí, nervio, loco. sí, no, Qué no, como, ¡guau! sí, Es está que media- él es intenso. sí, Oye, es yo bien quería hacer, intenso. no sé, ¿tienes otra pregunta? Que tengo como Creo una- que en este minuto no. Yo quería preguntarte porque este es como el último capítulo de la temporada. Están pasando muchas cosas con el arte en general a nivel mundial. Y tú estás bien metido en el arte. ¿Cómo Sí. lo ves? Como para el futuro, como de aquí a ahora. Porque igual, o sea, de hecho, hay ferias y hablaba con artistas, están todos como, "Oh, no se vende nada, no se vende nada". Pero no quiero así como preguntar como que se va a vender o no se va a vender el arte, sino que qué está pasando en el medio del arte, qué es lo que ves que está cambiando, qué lo que está sucediendo, qué tipo de trabajo a la gente está haciendo o qué la gente le está gustando. Wow, es una pregunta bien... tiene harta salida, yo creo, porque me pasa que... eh, a ver, en relación a lo comercial, creo que es súper fuerte lo que está pasando con esto de lo... Hay un concepto que creo que lo mencionaste en uno de Sí, los... NFT. ¿Cachai? Como eso de que se hacen cosas digitales y tienen eso yo encuentro que es algo ya... Como que rompe un poco como algo, un modelo, por así llamarlo, donde estaba el valor sobre la pieza, entonces ahí ya empieza a aparecer más el valor eh, sobre el artista. Bueno, que un poco lo que pasa, a ver, quiero decir que también el mercado del arte se ha movido así un poco también, ¿no? Mm, Hasta el punto donde cierto artista llega a cierto reconocimiento y por ende exacto. la obra empieza, se evalúa más. Mm, Eh, entonces, yo creo, y yo siempre lo que he hecho es como tratar de alejarme. O sea, en realidad no es que me he alejado, también nunca he estado adentro, para ser honesto, ¿cachai? Como, no voy a- y entonces como que no me... los monos van a seguir saliendo, ¿cachai? Y siento que si aparecen nuevas formas, todo bien, pero también siempre uno empieza a valorar, en mi punto de vista, cuando la producción de las obras de los artistas son más reales en el sentido que son más auténticas y no pretenden responder a un mercado. ¿Cachai? Entonces, eh, en relación a estas nuevas formas que están saliendo como de generar obras digitales o hasta qué punto esa construcción, o mejor dicho, de construcción, esa producción de obra responde básicamente a una sistematización ujú. donde ya si antes uno puede decir, claro, lo que hacía Andy Warhol, que en realidad el fin no necesariamente era venderlo, sino que llevar todo el pop, ¿cierto? Llevarlo Mm. a un contexto mucho más, más académico y galerístico. Entonces, llevar toda esa cultura pop. Acá lo que está pasando que, claro, y lo llevaba mediante la serigrafía, que se serializaba todo, ¿cierto? Acá yo creo que se desbordó un poco, como que se reventó todo, ¿no? Entonces ya como que... eh, siento que un poco como el fenómeno de lo que pasa también con el capitalismo, ¿no? Que al final se termina mordiendo la misma cola y todo hasta es un auto boicot, ¿cierto? Con lo que pasa. Y ahí me hace volver un poco como a esto que finalmente, muy romántico yo, me gusta, siempre va a ser mucho más potente lo que te pasa presencialmente con una obra, ya sea una performance, ya sea una pintura, sea Mm. una instalación, cómo dialoga también, cómo eso irrumpe también en la lectura, ¿cierto? En el sentido, cómo eso Mm, interactúa en su entorno, ¿cachai? sí. Que es como un poco... eh, sí, eso, como... Yo creo que eso es lo más power finalmente, a mi punto de vista, ¿cachai? Como, y donde también se genera también como visiones mucho más críticas y en relación a aterrizarla a una realidad mucho más palpable, ¿no? ¿No? Que, entonces, si bien es cierto, hay cierta, por así decirlo, intervenciones que se pueden hacer a nivel digital o a nivel que pueden ser muy power y pueden ser muy, porque claramente eh, hay artistas que son muy creativos y que van muy a la vanguardia, no sé, como ponte tú esto lo que habla también Padlet, como de la imagen operativa, ¿cierto? Cómo dan vuelta esa operatividad de la imagen y hacen obra a partir de eso. Encuentro que también es súper, wow, ¿cómo se te ocurrió eso? Así como, wow, ¿cachai?
pero por lo mismo siento que eh, me ha dado la sensación de que en el último tiempo el hecho de que la tecnología se ha vuelto mucho eh, más accesible, ¿cierto? También ha hecho que se valore más como la factura que tienen las cosas, ¿cachai? Entonces, de hecho me pasa como lo que trabajo también a nivel de imagen, que me gusta trabajar como imágenes que sean como imágenes que son imágenes que están en cualquier parte, ¿cachai? Y esas Mm, imágenes, volverlas, que en su contexto en el cual eran de rápido consumo, volverlas lentas, sí. ¿cachai? Como, eso como que es lo que de alguna manera me ha motivado últimamente trabajarlo a partir de la pintura, ¿cachai? Cómo la imagen puede ser tan manipulable hoy en día en una pantalla, ¿cachai? Como el nivel de símbolo, lo que significa un cuerpo en cierto contexto, eso puede ser absolutamente Mm. tener otra lectura o generar una particularidad con cada persona que la ve también, ¿cachai? Entonces, siento que también eso es interesante, como también problematizar las cosas de lo que vemos y cada vez me cuesta más ver algo por medio de una pantalla y que me llame tanto la atención, ¿cierto? Sí. Porque finalmente Mm. todo es posible, ¿cachai? Como, y nada, o sea, es lo que pasa también, como los medios se hacen hoy en día cargo de cosas como, bueno, el plátano con la cinta pegada, Sí. ¿cachai? Entonces, como, No, y se vendió más de una vez el mismo y día. entonces finalmente tú no Es que eran vendes, diferentes plátanos. ¿cachai? Entonces tú vendes el derecho de la obra. Esa persona no es que tenga el plátano con la No, tiene cinta, un sino que papel con las y instrucciones. que ella puede poner el plátano cuando vengan todas sus amigas o todo o él, porque claro, hay un hombre Mm. también que lo compró, creo. Eh, entonces, claro, finalmente, yo creo que ahí siempre el tema de mercado y son dos cosas que andan por ahí un poco en paralelo, ¿no? Como, ¿qué es qué es lo que te interesa también a uno como artista? No sé, a mí en particular nunca he vendido mucha, en realidad, más allá de los amigos, la suegra, ¿cachai? Familiares. Nunca ha sido, nunca, entonces como que tampoco nunca me he dependido de eso tampoco, ¿cachai? Entonces me da cierta libertad a pintar lo que quiero. Sí, claro, son escenas mega grotescas, da lo mismo, ¿no? Como siempre me pongo a pensarlo como un poeta o un escritor que tiene que escribir un libro de la historia y nada, la tienes que Mm. escribir nomás, o sea, Sí. como que, entonces, por ahí es como un poco el motor, o sea, obviamente siempre que te invitan a cosas, siempre te va dando un poquito más de energía y cuando no pasa nada uno dice, chao, ya, filo, para la Sí. casa, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, ahí también son cosas que van respondiéndose con el Pero camino. tú, claro, pero a ti como anhelo, ¿existe eso? ¿Está como ponerte en una galería, estar presente en algún lugar, vender tus cuadros? ¿O es algo que en verdad no tiene... O sea, yo creo que si pasa, yo feliz Ah, que ya, pero es pase. No como... me cierro a esa posibilidad, ¿no? Como de que, pero tampoco es un anhelo. O sea, yo creo que igual siempre mentira, hay un gran mito como del artista, como del exitismo, ¿cachai? De estar en la galería, otras cosas, que obviamente que si suceden, a uno dice, oh, Sí. bacán, ¿cachai? Como que empezáis a sentir cierto reconocimiento, pero al mismo tiempo, si no sale, claro, se vuelve más difícil el camino, pero también empiezan a abrirse otros caminos, no sé, también como te empiezan a invitar a lugares que son más alternativos, ¿cachai? Que Mm. no son con un ámbito tan comercial. Entonces, mientras Mm. yo creo que lo que sí me interesa es que circule la obra, como Ya, que sí. tengan de alguna una recepción, que la gente Mm. pueda interactuar, que opine. Que no se queden guardadas. Yo creo que Mm. allá que si empiezan a entrar en un lugar más comercial, yo no tendría problemas, no me cierro a eso, pero Mm. finalmente no es ese el Eso, claro. objetivo, ese es el Mm. fin con que nace siempre he tratado como claro, siempre he tenido la necesidad de generar lucas y por eso yo creo que también me pasa que he tenido que compatibilizar, ¿cierto? Como la producción con Sí, po. lo laboral, que de repente cuando se vende algo es como uf, bacán, como entra el tiro a la caja ahorro así para lo bueno, para lo que sea en realidad. Claro, para un nuevo color o para peras Exacto, o así. exacto. Para comprar más guasita también. Como Más fácil. Sí, cuando ya tengan, no son 21, 18, luego 17, cuando se gradúan del liceo. Cuando ya la universidad, ya como chao, chao.
Listo. Sí, no, es que antes cocinaba y cocinaba rico. Bueno, ya me estoy metiendo a otra conversación. Ya, todo bien. Sí. Bueno, oye, gracias. Así como que me ha fascinado escuchar tu historia, el cómo... Lo que más me agrada es lo que tú decías antes, como esta inocencia con la cual entraste al arte y que un poco se mantiene, y eso es fascinante, es muy refrescante, en verdad, como escuchar una historia desde eso, desde el simple hecho de que haces arte y quieres que esté, que exista, que interactúe, que se vea, me parece bacán. Es que encantada Bacán, de la gracias. conversación. A mí me Muchas parece gracias. igual. Sí, lo mismo. Siento que me gusta el hecho que está experimentando, que está haciendo arte porque quieres hacerlo. No porque quieres, no sé, tienes algo planeado, sino que lo necesitas. Claro. Y eso para mí como esencial en los artistas. Y yo estoy metida en este mundo de NFT, súper hiper metida. Y muchos artistas hacen eso, lo que tú dices, que como obra para que se venda. Y siento que en el mundo físico también, como esta flor se está vendiendo caleta, entonces pintemos esta flor sí. Y pienso que pasan los dos. Y lo que yo me publico, y ustedes están aquí haciendo arte. O sea, independiente si se venden en este formato o en otro formato, están haciendo arte. Y la tiene, ¿por qué lo hacen? Y tú lo haces porque lo necesitas tú. Claro. Y para mí el arte es porque uno lo necesita. Y como que te agarra y te abraza y no te suelta y uno quiere sacar esta cuestión de encima y como que no te suelta. No, y es verdad, porque es súper complejo, porque de repente uno también dice ya, pero o sea, hay una realidad también económica, entonces Sí. como que no es menor, en mi caso tengo 2 hijas, entonces como... eh, y también uno empieza, sobre todo, y hay algo súper como... cómo empezáis a valorizar el tiempo de trabajo, ¿cachai? Y Wow. eso es súper como... Y eso Gran yo creo que es algo pregunta. que me costó mucho como ya, o sea, estas 4 horas acá a la cabeza, ¿cachai? Como filo, como que, pa, acá no hay... y eso es como complejo también, o sea, sobre todo en un sistema donde estamos cada vez más insertos como en como la necesidad de una producción. Y precisamente para mí pensar como cuando uno logra producir algo que realmente sea como que te hace sentido, muchas veces significó estar mucho rato borrando, Sí. Ah, claro, cambiando. sí. Sí. Entonces no hay algo, claro, no hay algo en esa decisión de sentarse que te da la certeza de que va a salir algo Sí. concreto, Y ¿cachai? además es un proceso que viene de antes, desde antes que te sentaras Eh, a hacer Más las cosas. encima, Ya lo estás ¿cachai? craneando así como a veces lleváis meses, bueno, no sé yo llevo meses con la cuestión en la cabeza hasta que tengo ese instante. Y siento que para la mayoría de listas es como lo mismo, que estáis como con eso en la cabeza y no sabéis cuánta hora vais a necesitar eso para terminarlo o pintarla. Entonces, y bajo esa misma línea es súper, para mí, súper fundamental poder lograr generar un espacio, un tiempo y el ejercicio de taller. Y como lograr mantener esa disciplina, ¿cierto? Sí, Como de más que pensar, claro, en la producción en el taller, sino que la instancia de trabajar en el taller, del taller sí, en sí. sí. Entonces, y muchas veces, como esta lógica más de paternal, eso igual me ha logrado como generar una dinámica que de repente me juega a favor y de repente me juega en contra, donde de repente hago cosas que son muy como las había pensado y digo, no, entonces no apareció nada nuevo, es lo que estaba pintando, ¿cachai? Entonces Sí, como Guau. que va, pero entonces después, bueno, cuadro de nuevo, se borra, no sé, ¿cachai? sí, Entonces, eh, nada, es como que siento que, y eso, y poder, incluso hoy en día, poder darse ese lujo es muy power, ¿cachai? sí, Sí, Como pues. muy Como power, encontrar, claro, sí. encontrar 4 horas en el día ¿cachai? para enfocarte en eso que no se sabe lo que acabas de decir, como que no, es incierto. Exacto, ¿cachai? Entonces, y Entonces, eso sí. solamente como la constancia, que Mm, siento que algo como muy, muy relevante, te lo va a dar, ¿cachai? Y de ahí obviamente uno empieza, claro, a generar ciertos como órdenes, entonces ya una vez que se tiene un proceso ya más claro, buscar espacio y que se den o de repente ya aparecen también posiciones colectivas y bacán, ¿cachai? Pero siento que igual de repente de repente las cosas funcionan más rápidas y hay más recepción o salen más cosas y de repente es lento nomás y hay que darle nomás, mm. pero eso también es una respuesta que yo para autoconvencerme también, porque Sí, de pues repente obvio. pasáis por etapas que ya es como que, no, chao con esto, ¿cachai? No,
voy a dedicar solamente a hacer serigrafía. Y después como que estoy haciendo una serigrafía y se me ocurrió algo, maldición. No, no puedo. ¿Cachai? No se puede. Es un Sí, círculo sí, sin fin. es como el ser artista es, Es que es eterno, ¿no? como una hay- maldición. Claro. Sí, pero o sea, no, Es un curse, no es mala, pero es como... Es como, claro, Es un don y una, Sí. y una como el poeta carga, maldito, una es cosa. como- Sí, sí, como puta, se me ocurrió otra idea más. ¿Qué hago? Así como, sí. sí, es terrible, terrible. Bueno, Es infinito. y con esa, y con eso Sí. estamos. Sellamos. Con eso estamos. Sí. Muchas gracias. No, gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes. Fue muy, muy bacán venir acá y poder hablar con ustedes. Sí, Excelente. siento que sacaron muchas Todos cosas para felices. seguir hablando, pero, Pero vamos a dejar hasta siempre aquí. ocurre. Bacán. Gracias por estar ahí a todos.